Hay una pregunta que los físicos llevan décadas intentando responder con precisión. ¿Cuál es el límite teórico de velocidad para un animal terrestre de 4 patas? Los modelos matemáticos, las simulaciones biomecánicas, los estudios de dinámica de fluidos aplicados al movimiento animal, todos apuntan aproximadamente al mismo número. Y ese número es, con una coincidencia que debería hacernos reflexionar, exactamente el que alcanza el guepardo. 112 kilómetros por hora. Máximo registrado en condiciones controladas, 120. Para llegar ahí desde el reposo, el guepardo necesita menos de 3 segundos, una aceleración que supera la de la mayoría de los automóviles deportivos de producción. Pero lo que hace al guepardo verdaderamente extraordinario no es la velocidad en sí misma, sino el precio que paga por ella. Porque para correr así, este animal ha sacrificado casi todo lo demás. Ha sacrificado la fuerza. Comparado con un leopardo de tamaño similar, el guepardo tiene músculos más ligeros y huesos más delgados. No puede rugir, no puede trepar bien, no puede defender su caza de hienas o leones. Si pierde una presa, a veces no tiene energía para intentarlo de nuevo durante horas. Es el animal más especializado de la sabana africana, diseñado por la evolución para hacer una sola cosa mejor que cualquier otro ser vivo del planeta, y esa cosa es correr. Hoy vamos a ver exactamente cómo. La primera impresión del guepardo es engañosa. Visto desde lejos, parece un felino más, quizás incluso un felino algo frágil, con su cuerpo esbelto, su cabeza pequeña y sus patas extraordinariamente largas. No hay nada en su apariencia que grite peligro de la manera en que lo hace el cuerpo masivo de un león o el sigilo amenazador de un leopardo. Y sin embargo, cada milímetro de su anatomía exterior es el resultado de un proceso evolutivo de varios millones de años orientado hacia un único objetivo: reducir al mínimo absoluto cualquier factor que pueda costarle un centésimo de segundo. La cabeza es pequeña y redondeada, con una caja craneal reducida que minimiza la resistencia aerodinámica. Los ojos son grandes y están orientados hacia adelante, con una fóvea visual alargada en lugar de circular, una adaptación única entre los felinos, que proporciona un campo de visión de alta resolución más amplio y mejora la capacidad de seguir objetos en movimiento rápido a grandes distancias. Las marcas negras que descienden desde los ojos hasta el mentón, ese diseño facial tan inconfundible del guepardo, no son puramente ornamentales. Absorben la luz solar y reducen el deslumbramiento, funcionando como las líneas de pintura que los atletas olímpicos se ponen bajo los ojos para mejorar el contraste visual. El cuerpo es profundo en el tórax, para alojar pulmones desproporcionadamente grandes, pero increíblemente estrecho en la cintura. El abdomen vacío del guepardo en reposo parece casi excavado, y esa delgadez no es un signo de mal estado nutricional. Es el espacio que necesita la columna vertebral para curvarse con máxima amplitud durante la zancada. La cola, larga y musculosa, actúa como timón de estabilización durante los giros a alta velocidad, desplazando su peso hacia el lado contrario de la curva para mantener la trayectoria sin frenar. ¿Y las patas? Las patas del guepardo son, en proporción a su cuerpo, las más largas de todos los felinos. No tienen almohadillas tan gruesas y absorbentes como las del leopardo o el tigre, porque el guepardo no necesita sigilo. Sus garras son semirretráctiles, siempre parcialmente expuestas, con las puntas de quitina dura permanentemente en contacto con el suelo como los tacos de un atleta de velocidad. Es la única excepción funcional a la regla de los felinos. Cuando cruzamos la piel del guepardo y vemos la arquitectura que hay debajo, lo que encontramos es un esqueleto que parece diseñado por alguien que estudió las leyes de la física antes de estudiar biología. Las costillas son finas, largas y curvadas en arcos amplios que forman una caja torácica de gran volumen. Esta caja no está llena, como en la mayoría de los mamíferos de su tamaño, de una mezcla equilibrada de corazón, pulmones y otros órganos. Está dominada casi completamente por los pulmones y el corazón, que en el guepardo son desproporcionadamente grandes. El espacio abdominal, en contraste, es mínimo, con un tracto digestivo notablemente corto y ligero que contribuye a mantener el peso central bajo. Las venas azules que vemos recorriendo las extremidades siguen rutas de distribución que son características del felino de alta velocidad. Vasos de gran calibre que permiten un flujo sanguíneo rápido hacia los músculos durante el esfuerzo y una recuperación igualmente rápida una vez que termina la carrera. Las patas posteriores, que son el principal motor de propulsión,
Tienen una vascularización especialmente densa en la región del muslo y el corvejón. Pero la estructura más importante de esta imagen, la que más distingue al guepardo de cualquier otro felino, no es visible en la superficie, es la columna vertebral. Compuesta por vértebras con apófisis espinosas inusualmente largas y con una movilidad intervertebral excepcional, especialmente en la región lumbar, la columna del guepardo puede flexionarse de forma tan dramática durante la carrera que en la fase de máxima extensión el animal parece literalmente doblarse a la mitad. Es este movimiento espinal el que multiplica la longitud efectiva de la zancada más allá de lo que los músculos de las patas solos podrían lograr. La musculatura del guepardo es la expresión más pura que existe en la naturaleza del concepto de especialización. No hay grasa superficial, no hay músculo de reserva. Lo que hay es potencia de explosión concentrada en exactamente los lugares donde la física lo requiere. Los músculos que más llaman la atención en esta imagen son los grandes grupos del lomo y el abdomen, los iliocostales, los longísimos del dorso, los psoas ilíacos. En el guepardo, estos músculos axiales tienen una masa y una longitud de fibra que superan proporcionalmente las de cualquier otro felino. Son los músculos que actúan como el resorte de la columna, acumulando energía elástica cuando la espalda se arquea durante la fase de recogida, cuando las cuatro patas están juntas bajo el cuerpo, y liberándola explosivamente cuando la espalda se extiende y las patas traseras empujan al animal hacia adelante. En una zancada a máxima velocidad, esta contribución espinal puede añadir hasta el 50% de la distancia cubierta por impulso de las patas solas. Los músculos de los cuartos traseros son los motores de arranque. El glúteo, el bíceps femoral y el semimembranoso generan el impulso inicial que lleva al guepardo de 0 a 80 km por hora en el primer segundo de carrera. Son fibras de contracción ultrarrápida, del tipo segundo X, las más veloces conocidas entre los mamíferos, capaces de completar un ciclo completo de contracción y relajación en menos de 20 milisegundos. El precio es que se fatigan con igual rapidez. Después de 20 a 30 segundos de carrera a velocidad máxima, estos músculos entran en acidosis láctica y el animal debe detenerse aunque no haya concluido la caza. Los tendones blancos que vemos en las patas, delgados pero extraordinariamente resistentes, son el sistema de transmisión de toda esa potencia al suelo. Los tendones del guepardo tienen una rigidez y una capacidad de almacenamiento de energía elástica por unidad de masa que superan a los del caballo de carreras, el otro gran especialista en velocidad del mundo animal. Cada vez que una pata toca el suelo, esos tendones se estiran almacenando energía que se recupera en el impulso siguiente, en un mecanismo de rebote que aumenta la eficiencia de la carrera sin coste muscular adicional. El esqueleto del guepardo es una lección en la diferencia entre resistencia y rigidez. Sus huesos son más ligeros y más delgados que los de un leopardo de peso similar. En un animal de 45 kilos, esta ligereza no es una ventaja obvia. Los huesos del guepardo son más susceptibles a fracturarse en colisiones y menos capaces de soportar la mordida de un rival. Pero son exactamente lo que se necesita para mover 4 extremidades a la frecuencia de zancada que requiere la velocidad máxima. La frecuencia de zancada del guepardo a velocidad máxima es de entre 3 y 4 ciclos completos por segundo. Cada ciclo completo implica que las 4 patas completan un movimiento de balanceo íntegro. Para lograrlo, la inercia de cada pata debe ser mínima, lo que exige que los huesos distales, los más alejados del eje del cuerpo, sean lo más ligeros posible. El radio, el cúbito, la tibia y el peroné del guepardo son notablemente más delgados que en cualquier otro felino de tamaño comparable. Es el mismo principio que hace a los sprinters humanos ponerse zapatillas de menos de 200 gramos. Cada gramo en la extremidad distal cuesta más en términos energéticos que un gramo en el tronco. La columna vertebral merece una atención especial. Las vértebras lumbares del guepardo tienen apófisis transversas reducidas y articulaciones intervertebrales que permiten una flexión sagital hacia arriba y hacia abajo de más de 40 grados en cada punto de unión. El resultado acumulado en toda la región lumbar es que el lomo del guepardo puede arquear y extender en una oscilación total que supera los 90 grados. Comparado con la columna relativamente rígida de un leopardo o un puma, la del guepardo es casi una segunda articulación de propulsión. En términos mecánicos, el guepardo no tiene 4 patas, tiene 6 puntos de propulsión. Y las garras. A diferencia de todos los demás felinos, cuyas garras están completamente cubiertas por una vaina cutánea cuando no se usan, las garras del guepardo tienen una envoltura reducida que las deja permanentemente expuestas entre 1 y 2 milímetros. Son duras, curvadas y sin la capacidad de retracción completa que tienen el resto de sus parientes.
clavan en el suelo en cada zancada, proporcionando una tracción que en velocidad máxima equivale a lo que hacen los tacos de carbono en los zapatos de un atleta olímpico de 100 metros. El sistema digestivo del guepardo es la parte de su anatomía que mejor ilustra el principio de especialización extrema. En la carrera hacia la velocidad máxima, la evolución eliminó todo lo que no era estrictamente necesario, incluyendo buena parte de la complejidad digestiva. El estómago del guepardo es simple, monocameral, sin las cámaras de fermentación de los rumiantes ni las complejidades del sistema digestivo de los omnívoros. Es el estómago de un carnívoro puro, diseñado para procesar proteína animal con un mínimo de tiempo y energía. La mucosa gástrica produce ácido clorhídrico en concentraciones particularmente altas, que disuelven el tejido muscular y los huesos pequeños con eficiencia notable. Un guepardo puede consumir entre 4 y 8 kilogramos de carne en una única comida, aunque sus comidas cotidianas suelen ser mucho más modestas. Lo que vemos en esta imagen es ese tracto digestivo en toda su simpleza elegante. El estómago como esa gran estructura rosada que domina la cavidad abdominal, los intestinos como masa de asas enroscadas que llenan el espacio restante, y el esófago como ese conducto tubular que desciende desde el cuello. El intestino del guepardo es notablemente corto comparado con el de herbívoros de tamaño similar, donde el ciervo necesita decenas de metros de intestino para fermentar y absorber la celulosa vegetal. El guepardo procesa proteína con apenas 4 o 5 metros de tubo digestivo. Pero hay un detalle del sistema digestivo del guepardo que lo hace único entre los grandes felinos y que revela de forma dramática el coste de su velocidad. Después de una caza exitosa, el guepardo no puede comer de inmediato. Su temperatura corporal tras 20 segundos de sprint a velocidad máxima supera los 40 grados y en carreras largas puede llegar a 41 o 42, un nivel que si se mantiene resulta letal para el tejido neural. El animal debe descansar entre 20 y 40 minutos mientras su temperatura desciende hasta niveles seguros antes de poder comenzar a comer. Durante ese tiempo es vulnerable a que leones, hienas o incluso grupos de perros salvajes le roben la presa. El guepardo puede perder hasta la mitad de sus capturas a otros depredadores. Su velocidad le da la presa. Su temperatura le impide disfrutarla. Correr a 112 km por hora tiene un coste de oxígeno que es difícil de imaginar sin los números concretos. Los músculos del guepardo en carrera máxima consumen oxígeno a una tasa de entre 150 y 200 mililitros por kilogramo de tejido muscular por minuto. Para un animal de 45 kilos con 20 kilos de músculo activo, eso significa procesar entre 3 y 4 litros de oxígeno por minuto solo para los músculos locomotores. Añade el cerebro, el corazón y los demás órganos en funcionamiento de emergencia y la demanda total supera los 5 litros por minuto. Para satisfacer esa demanda, el guepardo tiene adaptaciones respiratorias que no existen en ningún otro felino. Sus fosas nasales son desproporcionadamente anchas para el tamaño de su cráneo, de ahí esa expresión ligeramente aplastada del hocico, y su tráquea tiene un diámetro interno mayor que el de un leopardo de peso similar. La capacidad pulmonar total del guepardo es el doble de lo que cabría esperar para un felino de su tamaño. Los pulmones, esas grandes estructuras rojas que dominan la cavidad torácica en esta imagen, tienen una superficie alveolar que en un adulto puede alcanzar los 80 metros cuadrados. Durante la carrera, la frecuencia respiratoria del guepardo se sincroniza con la frecuencia de zancada en una proporción de 1 a 1, una inspiración completa por cada ciclo de movimiento. Es el mismo acoplamiento locomotor respiratorio que veíamos en el ciervo, pero llevado a una frecuencia 3 o 4 veces mayor. A velocidad máxima, el guepardo toma entre 120 y 150 respiraciones por minuto, cada una impulsada por la dinámica de la flexión y extensión de la columna que comprime y expande la cavidad torácica pasivamente. La respiración y la carrera son, en el guepardo, un único movimiento integrado. La vena azul que vemos recorriendo el dorso del animal es la vena cava caudal, el gran colector venoso que devuelve la sangre desoxigenada de la mitad posterior del cuerpo hacia el corazón y los pulmones. Durante la carrera, el flujo por esta vena se multiplica por 6 o 7 respecto al reposo, transportando la sangre cargada de dióxido de carbono y ácido láctico hacia los pulmones para su depuración. Es uno de los cuellos de botella críticos del sistema. Si este flujo no es suficientemente rápido, el ácido láctico se acumula en los músculos y la fatiga aparece antes de lo que el sistema nervioso central querría. El corazón del guepardo es, en términos proporcionales, el más grande de todos los felinos.
En un adulto de 45 kilos pesa entre 250 y 300 gramos, lo que representa alrededor del 0.6% del peso corporal. Para comparar, el corazón de un leopardo del mismo peso es de entre 150 y 200 gramos. Esa diferencia de 100 gramos de tejido cardíaco es, literalmente, la diferencia entre alcanzar 80 km por hora y alcanzar 112. Lo que vemos en esta imagen es ese corazón en toda su prominencia. La masa roja dominante en la cavidad torácica anterior, con sus grandes vasos, la aorta ascendente, la arteria pulmonar, las venas pulmonares irradiando hacia el resto del cuerpo. El ventrículo izquierdo, que es el que bombea sangre oxigenada hacia los músculos, tiene una pared muscular especialmente gruesa que le permite generar una presión de icción notablemente alta. En carrera máxima, la frecuencia cardíaca del guepardo puede superar los 250 latidos por minuto, con un gasto cardíaco, litros bombeados por minuto, que puede alcanzar los 30 litros, 6 veces el valor de reposo. Las arterias rojas y las venas azules que vemos recorriendo las extremidades posteriores forman el sistema de distribución que entrega ese caudal de sangre oxigenada a los músculos demandantes. Las arterias femorales y popliteas del guepardo tienen un diámetro interno desproporcionado para el tamaño del animal, minimizando la resistencia al flujo en el tramo más crítico del sistema, el último kilómetro antes del músculo. El riñón amarillo-naranja que vemos en la región lumbar debe filtrar ese torrente de sangre a una tasa que en carrera puede superar los 20 litros por hora, eliminando el exceso de ácido úrico, urea y electrolitos que el metabolismo de emergencia genera en cantidades enormes. El sistema circulatorio del guepardo tiene una característica adicional que merece mención: su capacidad de recuperación. 20 minutos después de una carrera a velocidad máxima, la frecuencia cardíaca del animal ya ha regresado casi a los valores de reposo. Es una recuperación cardiovascular que iguala o supera la de atletas humanos de élite y que hace posible que el guepardo pueda intentar otra cacería el mismo día si la primera falla o si pierde su presa a un rival. Toda máquina que funciona al límite de sus especificaciones genera calor. El guepardo no es una excepción, y la gestión de ese calor es uno de los desafíos fisiológicos más críticos de su existencia. En los 20 segundos que puede durar una persecución a velocidad máxima, la temperatura corporal central del guepardo sube de 38 a 41 grados. Esto no es una hipertermia patológica, es el margen de calor que el cuerpo acepta temporalmente para priorizar la potencia muscular sobre la refrigeración. Los músculos funcionan con mayor eficiencia enzimática a temperaturas ligeramente elevadas, y el guepardo explota ese principio durante los segundos críticos de la caza. Pero 41 grados es un límite neurológico. Encima de ese umbral, las proteínas del cerebro comienzan a desnaturalizarse. El animal lo sabe, y cuando alcanza ese límite, abandona la caza aunque la presa esté a metros de distancia. La disipación del calor post-carrera es un proceso que involucra varios mecanismos simultáneos. El jadeo rápido, hasta 300 respiraciones por minuto, evapora agua de las mucosas respiratorias, enfriando el aire que llega a los pulmones y, por extensión, la sangre que los irriga. La vasodilatación periférica lleva sangre caliente desde el núcleo hacia la superficie corporal, donde el pelaje corto y la piel relativamente poco pigmentada del guepardo permiten la disipación radiante de calor con mayor eficiencia que en los felinos de pelaje más denso. Y la postura de descanso post-caza, tumbado con el cuerpo extendido, maximizando la superficie de contacto con el aire, optimiza la convección natural. El sistema nervioso del guepardo es también un elemento crítico de su máquina de velocidad, aunque no sea visible de forma directa en estas imágenes. El cerebelo, el centro de coordinación motora, tiene una proporción de tejido dedicado al procesamiento de movimiento de alta velocidad que es mayor que en cualquier otro felino. Durante la carrera, el guepardo realiza ajustes posturales y de dirección en tiempos de reacción de menos de 50 milisegundos, anticipando los movimientos de la presa con una precisión que los estudios de seguimiento ocular clasifican como predictiva más que reactiva. El guepardo no sigue a la presa, predice su trayectoria y corre hacia dónde va a estar, no dónde está. El sistema reproductivo del guepardo es perfectamente funcional en términos anatómicos. Las hembras tienen un útero bicornuado típico de los felinos, capaz de alojar camadas de entre 2 y 5 crías con una gestación de 93 días. Los machos forman grupos fraternales, coaliciones de 2 a 4 hermanos, que patrullan territorios amplios y tienen acceso preferencial a las hembras en celo. Las crías nacen ciegas e indefensas, con un pelaje largo y grisáceo en el dorso,
El manto, que posiblemente imita el aspecto del melíboro de la miel, un animal agresivo que los depredadores evitan, proporcionando una protección de camuflaje comportamental durante las primeras semanas de vida. Pero hay una dimensión del sistema reproductivo del guepardo que trasciende lo puramente anatómico y se adentra en uno de los fenómenos genéticos más perturbadores del mundo animal. Hace aproximadamente 10.000 años, en el periodo de transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, la población global de guepardos colapsó hasta un número de individuos tan pequeño que la diversidad genética de la especie se redujo a niveles sin precedentes entre los grandes felinos. El resultado es que todos los guepardos que existen hoy en el planeta son, desde el punto de vista genético, casi idénticos. Si se realiza un trasplante de piel entre dos guepardos no emparentados, el receptor no la rechaza. No puede distinguirla inmunológicamente de su propia piel. Esta homogeneidad genética tiene consecuencias directas sobre el sistema reproductivo. Los espermatozoides del guepardo macho tienen tasas de anomalía morfológica de entre el 70 y el 80%, las más altas registradas en cualquier felino salvaje. Solo el 20% de los espermatozoides producidos son morfológicamente normales y potencialmente fértiles. La tasa de mortalidad juvenil en la naturaleza supera el 90% en los primeros 3 meses de vida, en parte por predación y en parte por la menor robustez inmunológica derivada de la homogeneidad genética. Los órganos que vemos en estas últimas imágenes, los riñones en rojo-naranja, la vejiga, el hígado, el corazón, son la maquinaria metabólica que sostiene a un animal que existe en un equilibrio extraordinariamente precario, no solo entre velocidad y fatiga, también entre pasado evolutivo y futuro posible. Ahora que hemos visto el interior del guepardo, cada músculo, cada hueso, cada órgano puesto al servicio de ese único número extraordinario, la pregunta que queda no es cómo llegó a ser tan rápido. La pregunta es cuánto tiempo más puede serlo. El guepardo es el animal más especializado de la sabana y, precisamente por eso, el más vulnerable a los cambios. Pierde el 40% de sus capturas ante otros depredadores que no puede combatir porque su cuerpo no está construido para la fuerza. Necesita territorio extenso para sus cacerías y ese territorio se fragmenta cada año. Tiene la diversidad genética de una familia nuclear en lugar de la de una especie, lo que lo hace frágil ante cualquier nueva enfermedad o cambio ambiental que su sistema inmune no haya encontrado antes. Y sin embargo, está aquí. En su cuerpo delgado, en sus garras siempre listas, en ese corazón 3 veces demasiado grande para su tórax, en esa columna que se dobla y se extiende como si quisiera desapegarse de la gravedad, en esos pulmones que respiran aire y lo convierten en velocidad. El guepardo es la respuesta de la evolución a la pregunta de cuánto puede especializarse un cuerpo sin romperse. Y la respuesta es, más de lo que cualquier ingeniero habría osado diseñar. 112 km por hora, 3 segundos de cero a máxima velocidad, 20 segundos de carrera antes de que el calor lo detenga. Es el animal más rápido del mundo terrestre y es, también, uno de los más frágiles.